Venezuela y Colombia, 25 años de tensión, fronteras calientes y la sombra del narcotráfico. Imagina una frontera de 2.200 kilómetros donde conviven pueblos, familias y economías enteras, y también ejércitos, guerrillas, contrabandistas y diplomáticos midiendo cada palabra. Desde 1999, con la llegada de Hugo Chávez al poder, la relación Venezuela-Colombia entró en una montaña rusa de crisis, reproches y breves deshielos. Hoy recorremos los hitos que marcaron ese deterioro, el papel del narcotráfico y por qué, a pesar de los cambios de gobierno, el conflicto sigue latiendo. ¿De dónde nace la desconfianza? La década de los 2000 estrenó un guión nuevo. En Caracas, un proyecto político que buscaba liderazgo regional. En Bogotá, gobiernos enfrentando a las guerrillas FARC y ELN con una ofensiva sin precedentes. En el medio, una frontera porosa y selvas donde el Estado llega a medias. Sobre ese mapa, Colombia acusó una y otra vez a Venezuela de tolerar o incluso apoyar a grupos armados que cruzaban la raya cuando la presión militar aumentaba del lado colombiano. Caracas respondía negando y señalando agresiones y montajes. Tres momentos que encendieron la crisis. 1. 2008, Operación Fénix y la crisis andina. El 1 de marzo, fuerzas colombianas bombardearon un campamento de las FARC en Ecuador y abatieron a Raúl Reyes. Se recuperaron computadores cuyas revelaciones se leyeron como indicios de vínculos entre las FARC y autoridades en la región, incluyendo Venezuela. Chávez movilizó tropas hacia la frontera. Resultado, ruptura de relaciones y una crisis que involucró a Quito, Bogotá y Caracas. 2. 2010, el choque en la OEA. El presidente Álvaro Uribe llevó a la OEA supuestas pruebas de campamentos de FARC y ELN en territorio venezolano. La respuesta de Caracas fue romper relaciones diplomáticas con Colombia. El ambiente quedó al rojo vivo y con riesgo de incidentes militares en la frontera. 3. 2015, cierre fronterizo y deportaciones. El gobierno de Nicolás Maduro ordenó cerrar pasos y deportar a miles de colombianos. La dimensión del narcotráfico, rutas, actores y un cartel polémico. Mientras la política ardía, el narcotráfico reconfiguraba el tablero. Informes internacionales identificaron a Venezuela como ruta de tránsito de cocaína producida en Colombia, desviada por aire y mar hacia el Caribe, Estados Unidos y, cada vez más, Europa. Aquí no hablamos de una sola autopista del crimen, sino de un laberinto de corredores que cambian según la presión estatal, las guerras entre bandas y la oportunidad logística. En ese contexto aparece el término «cartel de los soles», usado para acusar a altos funcionarios y mandos militares venezolanos de facilitar el tráfico. En 2020, el Departamento de Justicia de Estados Unidos imputó por narcoterrorismo a Nicolás Maduro y a otros funcionarios, describiendo una alianza con facciones de las FARC para inundar de cocaína a Estados Unidos. Caracas lo negó y lo calificó de agresión política. Más allá de la disputa, esa acusación puso un foco internacional sobre complicidades estatales en la región, un tema espinoso que sigue abierto. Después del acuerdo de paz, disidencias y un nuevo ecosistema violento. Con la desmovilización de las FARC en 2017, no llegó la calma total. Disidencias del propio grupo y el ELN se reacomodaron en áreas fronterizas, financiándose por narcotráfico y minería ilegal. La falta de coordinación binacional y, a veces, la militarización sin cooperación dejó vacíos que estas organizaciones ocuparon con rapidez. El resultado: consolidación de economías ilícitas, control territorial fragmentado y una población civil atrapada entre actores armados que ya no responden a una sola sigla. ¿Por qué es tan difícil salir del bucle? 1. Frontera gigante y frágil. Selva, ríos, trochas y poca presencia estatal sostenida. Controlar esa geografía cuesta dinero, tiempo y acuerdos. 2. Incentivos criminales.
Mientras exista demanda internacional de cocaína y el margen de ganancia sea descomunal, las rutas buscarán la línea de menor resistencia. 3. Confianza mínima. Sin mecanismos estables de cooperación judicial y de seguridad, cada incidente se convierte en un arma política. 4. Población vulnerable. Migrantes, comerciantes fronterizos y comunidades indígenas pagan el precio: extorsión, desplazamiento, reclutamiento forzado y cierre de economías locales. ¿Qué funcionaría y qué no? Inteligencia compartida y verificable. Sin intercambio técnico, no solo político, cada lado ve lo que quiere ver. Protocolos con terceros, MOEA, ONU, ayudan a auditar información sensible. Golpe a las finanzas criminales. Perseguir lavado, insumos químicos y rutas logísticas es tan importante como destruir laboratorios o pistas clandestinas. Protección de la gente. Corredores humanitarios, regularización migratoria y servicios básicos en la frontera reducen el caldo de cultivo de economías ilícitas. Evitar maximalismos. Ni el narcotráfico se soluciona con gestos simbólicos, ni la seguridad fronteriza mejora con rupturas totales. La experiencia muestra que la cooperación intermitente fracasa. Cierre, una relación que no puede romperse. Desde 1999, Venezuela y Colombia viven un ciclo de desconfianza con picos de crisis. Las acusaciones de apoyo a grupos armados y la centralidad del narcotráfico como negocio transnacional han sido constantes. Y, aunque hubo momentos de acercamiento, la frontera sigue siendo terreno delicado. Cuando la política se crispa, la vida diaria del lado más vulnerable se vuelve impredecible. Entender estos 25 años no es escoger un bando, es reconocer un sistema de causas y efectos, políticas de seguridad, economías ilegales, geografía difícil y discursos que a veces encienden más de lo que iluminan. Si algo enseñan estas décadas es que ninguno de los dos países puede estabilizar sus periferias sin el otro. La salida no es una foto de apretón de manos, sino un trabajo largo, técnico y sí aburrido: cooperar cuando no hay cámaras, con reglas claras y resultados medibles. Solo así la frontera dejará de ser línea de fuego para volver a ser lo que siempre fue para su gente: un puente.